Comenzamos la cuarta semana de la asignatura y dejamos atrás la Edad Media para estudiar un tiempo histórico que los historiadores definen como una etapa de transición, puesto que algunos elementos de la sociedad feudal perduran, algunos pueden verse modificados, otros comienzan a desaparecer y emergen nuevos factores que resultaron determinantes para la formación del mundo moderno, entre los siglos XV, XVI y XVII. Básicamente estamos pensando en la transición hacia la sociedad capitalista y el Estado moderno. Comenzamos a estudiar entonces la unidad 3 del programa. Recuerden que el primer subtema hace foco en las dimensiones del contexto histórico o las realidades sociales en sus dimensiones políticas, económicas y culturales, y que el resto presta atención a los fenómenos educativos, siempre en relación con el contexto. Y según el cronograma, prestaremos atención a los saberes, los sujetos y los cuerpos educables. Esta vez es importante que recaben en el concepto de cultura escolar y la idea de la aparición de la infancia como sujeto educable. Así como la semana pasada prestamos atención al concepto de corporación para pensar nuevas formas de organización social y educativa a través de las corporaciones universitarias y los gremios artesanales, y que la función de la corporación medieval era la protección y defensa de los intereses de cuerpo, de grupo. Esta semana prestaremos atención a las formas de individuación del sujeto moderno, cuya base, decíamos, es la emergencia de una nueva representación de la infancia, que se basa en la confianza de que el niño es un sujeto educable y que para ello resulta necesario aplicar sobre él reglas de disciplinamiento y control que conducen a generar nuevas normas de civilidad y la conciencia de autorregulación del individuo. Recapitulemos. La semana pasada estudiamos que la crisis del siglo XIV era, según Perry Anderson, una crisis general de orden económico y social, provocada por muchos factores, pero para pensar la coyuntura que estamos viviendo, nos viene bien recordar la pandemia generada en Europa por la peste negra o peste bubónica, que surgió en Crimea y que se llamó así por las pulgas de las ratas, cuyas bacterias atacaban el bubón, una glándula linfática muy dolorosa, cuya inflamación hacía poner la piel de color negro. Si les interesa ver más sobre este tema, recuerden que en la bienvenida está el video del profesor Jorge Troisi. Entonces, como decíamos, a partir de esta unidad, comenzamos a estudiar un periodo histórico que abarcó los siglos XV, XVI y XVII. Este periodo es importante porque muchos aspectos que hoy nos atraviesan y nos imaginamos de la sociedad, la cultura, la política, la religión y la educación, incluso el lugar de la mujer, el matrimonio, la familia y lo que son las buenas costumbres, se originaron en estos siglos. Primero podemos encontrar el comienzo de una época que denominamos Renacimiento por dos motivos. Uno, porque designa una época, un periodo histórico que comenzó con la caída del feudalismo y se expandió entre los siglos XV y XVI. Y por otro, porque designa un movimiento cultural que incluye el arte, la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, impulsado por los humanistas, un grupo de pensadores de la época de diversos lugares de Europa que encuentran en la antigüedad grecolatina la cuna de la civilización occidental. Si recuerdan, dijimos hace un par de clases que fueron los humanistas quienes denominaron a la Edad Media como una etapa oscura y retrógrada de la historia, ligada a la Iglesia Católica, y por ello era un periodo de estancamiento cultural. Los humanistas encontraron entre los siglos V a.C. y el siglo II después de Cristo, es decir, en la cultura grecolatina, como decíamos, la cuna de la civilización occidental. Estas nuevas formas artísticas, como lo demuestra el David de Miguel Ángel, transformaron las representaciones sobre el cuerpo y daban cuenta del cambio de las concepciones sobre esto y el sujeto. Nuevas teorías antropocéntricas iban a desplazar a la concepción teocéntrica en la concepción sobre la organización del mundo y el sistema social. Por otra parte, notamos el surgimiento de monarquías centralizadas de gobierno, o también llamadas monarquías absolutas, porque la fuente de legitimidad del poder político emanaba de Dios. Como podemos ver en esta imagen, el soberano se erige sobre el pueblo, que se convierte en súbdito del rey.
A partir de este momento, el poder político que el señor feudal ejercía sobre sus vasallos y siervos en su propio feudo o señorío, y que Anderson las denominaba soberanías parceladas, pasó a centralizarse en un Estado y su aparato burocrático de gobierno, es decir, funcionarios que se dedicaron a la administración de la economía, básicamente el cobro de los impuestos y la administración de justicia, a la vez que monopolizó el control de la violencia legítima a través de la formación de ejércitos que obedecían a los monarcas. Es importante que recaben en este pasaje de un poder político fragmentado a un poder político centralizado. En términos conceptuales, se desarrolló la gubernamentalidad o el arte de gobernar sobre la base de un conjunto de prácticas, racionalidades y tecnologías de gobierno orientadas a la conducción y autoconducción de la población, a su autorregulación. Por eso Ginestette señala que asistimos al despliegue de una nueva racionalidad específica, una forma de actuar y calcular dirigida al control y administración de la producción de bienes y circulación de productos, cargas impositivas, previsión de hambrunas, pestes y mortalidad y de la población en función de una racionalidad del Estado. Por otra parte, la base del poder político no solo consistió en la voluntad divina de los monarcas sobre sus súbditos, sino que también en la extensión territorial. Una forma de anexar territorios fueron las guerras, pero también los casamientos entre familias de las noblezas o entre familias de la nobleza y las nuevas clases mercantiles, formando lo que se llamaron las dinastías. En estos términos, es decir, en términos de la extensión territorial, aunque también en términos económicos y religiosos, debemos comprender la expansión atlántica que portugueses y españoles emprendieron hacia el Atlántico, hasta que descubrieron, conquistaron y colonizaron América. De hecho, una vez conquistadas, las tierras de América y los pobladores pasaban a pertenecerle a las dinastías europeas. Si desde la antigüedad y la Edad Media el mar Mediterráneo fue el eje del auge comercial, desde el siglo XV y el siglo XVI se desplazó hacia el océano Atlántico. La expansión atlántica se comprende en un contexto atravesado, además, por la transición hacia formas precapitalistas de producción en el campo y la expansión de la economía mercantil, determinada por corporaciones con mucho capital económico, que además de enriquecer a los grandes mercaderes, comerciantes y banqueros, contribuyeran a sostener económicamente a los nuevos estados modernos o protomodernos. Podemos pensar en términos sincrónicos o desde la multiperspectividad y comprender que mientras que en Europa se fortalecían las monarquías, en América nos encontramos con las poblaciones originarias al comienzo de la conquista y la colonización, por ejemplo el Imperio Incaico hacia uno de los más potentes de América, o los aztecas en la región de lo que hoy conocemos como México. Si consideramos los aspectos sociales, el autor del Humo distingue una movilidad horizontal o física para dar cuenta de un caudaloso flujo migratorio hacia las ciudades y una movilidad vertical, es decir, movilidad entre las clases sociales que lentamente erosionaron los límites de una sociedad estratificada como la sociedad feudal. Los estados monárquicos buscaron alianza en la nobleza, que, aunque debilitada en términos económicos, gozaba de sus privilegios feudales, pero que a partir de la transición al capitalismo debió convivir con una nueva clase mercantil conformada por grandes corporaciones de comerciantes y banqueros que aportaron con sus fortunas a los estados protomodernos. Como dice el autor en el texto Movilidad social, ricos y pobres, surgió una nueva clase conformada por estratos intermedios, pero que lejos de generar pautas y comportamientos de clase media o burguesía, hizo todo lo posible para integrarse a las filas de la nobleza. Por ejemplo, en las formas de vida, las modas, la construcción de palacetes, los retratos. Una frase que resume esta idea en el texto es: la nobleza se aburguesó menos que lo que se ennobleció la burguesía. Lo que notamos es que hacia finales de la Edad Media y el siglo XVI se produjo un proceso de renovación de la nobleza, sobre todo en Europa occidental.
Miembros de las clases mercantiles se convirtieron en consejeros de los reyes, compraron señoríos, casaron a sus hijos o hijas con los hijos de familias nobles. Y estos nuevos nobles formaban la nobleza de toga, distinta a la nobleza de sangre, la hereditaria por nacimiento, propia de la sociedad feudal. Familias, nuevos ricos podríamos decir, que provenían de linajes burgueses, entran a las filas de la nobleza a través de la compra de feudo y la consecuente obtención de títulos de nobleza, acumulación de cargos en el Estado, casamientos, entre otros. Los síntomas de la progresiva movilidad social. Recuerden que la sociedad feudal es una sociedad estratificada, organizada en estratos, grupos cerrados, que se definen por el nacimiento. Por lo tanto, es una sociedad inmóvil, sobre todo porque, según el imaginario cultural de la época propagado por la Iglesia, fue creada por Dios la sociedad. Por eso no se puede cambiar, porque es de carácter divino. Entonces, esta progresiva movilidad social se dejó sentir, además, en lo que el autor identifica como movilidad horizontal, es decir, las migraciones producidas del campo a la ciudad. Si bien se producen migraciones de artistas, pintores, escultores, sabios, maestros, los censos de la época demuestran un gran crecimiento urbano debido a que la ciudad ofrecía mejores condiciones para encontrar trabajo. Sin embargo, esto permite vislumbrar qué pasó con los sectores más empobrecidos de la escala social. En este sentido, otra frase de Delumeau es clave, porque dice, los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esto es así porque en el siglo XVI no solo aumentan los precios de los productos, lo que encarece el nivel de vida, sino porque recaen sobre los pobres enormes cargas fiscales. Mientras que la burguesía se enriquece porque la expansión comercial y el alza de precios hizo aumentar sus ingresos, contrariamente los pobres sufrieron, como decíamos, cargas elevadas de impuestos y los que podían alquilar algunas tierras, los altos precios de los contratos de arrendamiento terminaban perjudicándolos, también por la suba de los precios de los productos agrícolas. El precio del trigo, la carne y el vino aumentaron, pero no tanto el de la madera, el hierro y los textiles, como tampoco los productos fabricados, situación que perjudicó mucho a los artesanos. Y los salarios, siempre, aún hoy, se mantienen por debajo del aumento de los precios. Esta situación provocó el hundimiento general de la situación de los trabajadores urbanos y rurales, mientras que familias adineradas, dueñas de grandes empresas comerciales, acrecentaron sus fortunas con la expansión comercial y el comercio ultramarino. En el próximo video seguimos analizando la sociedad que empieza a formarse a partir del siglo XV y XVI y XVII.